página 26. Putnam y Lary, Razón, Verdad e Historia, 1981. Continuación del capítulo 1. Cerebros en una cubeta. Cerebros en una cubeta, de nuevo. Permítaseme comparar los hipotéticos cerebros en una cubeta con las máquinas recién descritas. Obviamente, hay importantes diferencias. Los cerebros en una cubeta no tienen órganos sensoriales, aunque sí tienen elementos que funcionan como tales, es decir, hay terminaciones nerviosas aferentes e inputs, y estos inputs figuran en el programa de los cerebros en una cubeta en la misma medida en que el nuestro. Los cerebros en una cubeta son cerebros, por otra parte, son cerebros que funcionan, y lo hacen mediante las mismas reglas con las que funcionan los cerebros del mundo real. Por estas razones, parecería absurdo negarles conciencia o inteligencia. Pero el hecho de que sean conscientes o inteligentes no significa que sus palabras se refieran a lo que se refieren las nuestras. La cuestión que nos interesa es, cuando sus verbalizaciones contienen la palabra árbol, ¿se refieren realmente a árboles? De forma más general, ¿acaso pueden referirse a objetos externos? Como algo opuesto a los objetos que aparecen en la imagen producida por la maquinaria automática, por ejemplo. En orden a organizar nuestras ideas, permítaseme suponer que la máquina automática existe gracias a cierto tipo de azar o coincidencia cósmica, o quizá que siempre ha existido. En este hipotético mundo, se supone que la maquinaria automática no tiene un creador diseñador inteligente. Como dijimos al comenzar este capítulo, podemos imaginar que todas las criaturas sensibles, aunque su sensibilidad sea mínima, se hallan en el interior de la cubeta. Esta suposición no nos ayuda. Porque no hay conexión alguna entre la palabra árbol, tal como es utilizada por estos cerebros y los árboles reales. Aunque no hubiera árboles reales, seguirían usando la palabra árbol como lo hacen, pensando los mismos pensamientos que piensan y teniendo exactamente las mismas imágenes que tienen. Sus imágenes, palabras, etc., son cualitativamente idénticas a las imágenes, las palabras, etc., que sí representan árboles en nuestro mundo, pero ya hemos visto, la hormiga otra vez. Que la semejanza cualitativa con algo que representa un objeto, Winston Churchill o un árbol, no hace que una cosa sea por sí misma una representación. En resumen, cuando los cerebros en una cubeta piensan hay un árbol delante de mí, no están pensando en árboles reales, ya que no existe nada en virtud de lo cual su pensamiento árbol represente árboles reales. Si esta conclusión parece precipitada, reflexionemos sobre lo siguiente. Hemos visto que las palabras no se refieren necesariamente a árboles pese a estar ordenadas en una secuencia idéntica a un discurso que, si ocurriese en una de nuestras mentes, se referiría incuestionablemente a los árboles del mundo real. Tampoco el programa, en el sentido de las reglas, prácticas y disposiciones de los cerebros a la conducta verbal, se refiere necesariamente a árboles, ni ocasiona la referencia a árboles a través de las conexiones que establece entre palabras y palabras, o entre señales de entrada lingüística y respuestas lingüísticas. Si estos cerebros representan, se refieren y piensan acerca de árboles reales, fuera de la cubeta, debe ser gracias al modo en que el programa conecta el sistema lingüístico con inputs y outputs no verbales. Tales inputs existen efectivamente en el mundo de los cerebros en una cubeta, de nuevo aquellas terminaciones nerviosas aferentes y eferentes. Pero también veíamos que los sense data producidos por la maquinaria automática no representan árboles, o algo externo, aun cuando se parezcan con exactitud a nuestras imágenes de los árboles. Así como una mancha de pintura podría parecer el dibujo de un árbol sin ser el dibujo de un árbol, veíamos que un dato sensorial podría ser cualitativamente idéntico a la imagen de un árbol, sin ser la imagen de un árbol. En el caso de los cerebros en una cubeta, ¿cómo es que el hecho de que el lenguaje está conectado mediante el programa con inputs sensoriales que no representan intrínseca o extrínsecamente árboles, o cualquier otra cosa externa, puede posibilitar que todo el sistema de representaciones, el lenguaje en uso, represente o se refiera a árboles, o a cualquier otra cosa externa?
La respuesta es que no puede. Todo el sistema de sense data, las señales motoras para las terminaciones eferentes y el pensamiento mediatizado verbal o conceptualmente y conectado mediante reglas de entrada al lenguaje con los sense data, o con lo que sea, como inputs y mediante reglas de salida del lenguaje con las señales motoras como outputs, no tiene más conexiones con los árboles que las que la curva de la hormiga tenía con Winston Churchill. Una vez vemos que la semejanza cualitativa, ascendiendo, si queremos, a identidad cualitativa, entre los pensamientos de los cerebros en una cubeta y los de alguien que exista en el mundo real no implica en modo alguno la mismidad de la referencia, no es difícil ver que no hay ninguna base para considerar que el cerebro en una cubeta se refiera a cosas externas. Página 27 de 223.